Tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es para mañana al despertar. Sé que en ti puedo confiar, eso tienes por tu gran fidelidad. Tú eres bueno. Yo escuché una historia real, un suceso de una persona joven. Escuché el suceso de una persona joven que agredió de palabras a sus padres. Con palabras fuertes, con palabras irrespetuosas, de una manera violenta. Y esa persona no sabía que después de esa comunicación dura con sus padres, era la última conversación que iba a tener con ellos. Sus padres murieron, posiblemente de un accidente. No tengo ese dato, pero murieron. Brusco. Y no hubo manera de pedir una disculpa. No hubo manera de pedir un perdón. Ocurrió. Y esa persona empezó a vivir con eso en su mente. Y ese pensamiento le hacía la vida imposible casi. Ese pesar. Ese lamento en su alma de que ese haya sido el último final con sus padres. Y no hubo consejería en este mundo, gente aconsejando, que pudiera aliviar el corazón de esa persona. Y viendo eso, y escuchando eso, y viendo que muchas veces nuestras vidas están cargadas con cosas parecidas, con lamentos parecidos, con cosas que hemos hecho y que lamentamos haber hecho. Yo podría hacer una lista en mi vida de las cosas que he hecho en mi vida y que lamento haberlas hecho. Y vamos hoy, en este taller, como dice el hermano Armando, el taller de Dios, el taller del Maestro, vamos hoy a prepararnos para ver esa vida pasada, para que esa vida pasada y los lamentos y las cosas que tenemos no nos paralicen. Y vamos a tratar a la luz de la Escritura, ver cómo enfrentamos estas cosas. Pero yo quiero que usted recuerde siempre este ejemplo que puse de esa persona joven que está viviendo con un suceso de su vida, la cual ella misma no se perdona. Por eso titulé este mensaje ¿Qué nos define? En la primera parte del título. ¿Qué nos define? Nos define nuestro pasado, nos define nuestro pecado. ¿Qué nos define? Nos define que no nos perdonemos, nos define que estemos lamentándonos de las cosas que hemos hecho, o que el lamento que tenemos de las cosas que hemos hecho, mejor dicho, el lamento que tenemos de las cosas que hemos hecho nos paralice la vida, nos haga difícil la vida. ¿Qué nos define? Y entonces, ¿qué nos define? En el mismo título está la respuesta. ¿Qué nos define? ¿Qué nos define? Y ahí está la respuesta. ¿Qué nos define? En rojo. El amor
la gracia y la misericordia de Dios. Y siempre son, está leyendo en azul, y siempre son suficientes. ¿Qué cosa? El amor, la gracia y la misericordia de Dios. De todas las palabras esas que están ahí, amor, gracia y misericordia, que prácticamente casi se puede decir que son lo mismo. Posiblemente el amor sea el gran origen de las otras dos palabras, de la gracia y la misericordia. Los teólogos tratan de hacer una diferencia entre gracia y misericordia, diferencia que yo realmente no acabo de entender. Me es difícil explicarla como diferentes. Veo que en la Biblia se usa indistintamente la palabra gracia y misericordia. Pero algunos dicen que la misericordia tiene que ver más con cuando pecamos. Y que Dios nos trata realmente como debíamos tratarnos según su pecado. Pero para mí casi gracia y misericordia están unidas de la mano. Pero hoy para mí no es hacer un debate teológico diferencial entre gracia y misericordia, sino que estas cosas que se funden, el amor de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios, son suficientes para definirnos. ¿Qué cosa es definirnos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo vivimos? ¿Quién me define? ¿Quién define a David Brenny? ¿Quién define a cada uno de ustedes? Dios, ¿pero con qué? Con su amor, con su gracia y con su misericordia. Vamos a estudiar ahí algunos textos básicos que son importantes. Porque con esto del amor, la gracia y la misericordia, yo no le estoy pasando la mano al pecado, que son corrientes que hay por ahí. Más bien mi ministerio pastoral se define hablando bastante del pecado. Y creo que los púlpitos de hoy deberían hablar bastante de eso. Yo quiero primero hacer el análisis de dos textos que tienen que ver con el pecado, conocidísimos, y uno está en el Salmo 51. Ese es el salmista David, después de un gran paquete de pecados que cometió, y escribe una canción de arrepentimiento, de dolor. Y yo creo que eso tiene una enseñanza para nosotros. Para mí ese texto es extremadamente importante en la vida del creyente. Es algo que el creyente tiene que vivir. ¿Qué decía el salmista? ¿Lo dice? ¿Lo puede decir? ¿Qué dice? Porque yo reconozco mis rebeliones. Las rebeliones nuestras son nuestros pecados. ¿Escuchó eso? Nuestras rebeliones, nuestro pecado es siempre que nos rebelamos ¿contra qué? Contra Dios. Lo que está aquí que Él pide y que nosotros no lo vivimos. Y eso ese texto es medular. Ese texto es importante practicarlo. El pecado no te va a definir, pero sí es importante tenerlo presente y reconocerlo. Yo reconozco mi pecado. Fíjense si esto es importante. Que cuando usted, y ahora estamos who is you one, y who is you one es que usted le está pidiendo una persona a Dios, usted, que no conozca a Cristo, para que usted, ¿qué haga? Le predique. Y cuando usted va a predicarle a esa persona que no conoce a Dios, lo primero que usted tiene que pedirle a Dios
Y lo primero que usted tiene que tratar con esa persona es que esa persona se dé cuenta de que es pecadora. Si no reconoce la necesidad de salvación porque es pecadora, usted le está hablando y no va a entender lo que está hablando. Usted tiene que llevarlo a que esa persona es, ¿qué cosa? Pecadora. ¿Y nosotros qué somos? Pecadores. Pecadores que tenemos a Cristo, pecadores que estamos avanzando, caminando de la mano con el Señor. Y que tenemos que darnos cuenta cuando nos rebelamos contra Dios. Porque el pecado nuestro es cuando nos rebelamos contra Dios. Y eso es un bombillo rojo que tiene que estar en nosotros. Que cuando yo cometo mi pecado, yo enseguida me dé cuenta de lo que hice. Cualquier pecado que sea. No tiene que ser un montón de palabras violentas contra mis padres. Pero puede ser una palabra fuerte. Como un golpe de espada contra mi esposa. O contra mi esposo, o contra mi hijo, o contra mi vecino, o contra una persona que fue muy irrespetuosa en el tráfico. Palabras ¿qué? Fuertes. Golpes de espada me llama la Biblia. Y eso es una rebelión contra Dios. Y eso debe afectar nuestras vidas. Ah, no, pero vivimos en pecado hoy, pecado mañana, y parece que son pecaditos pequeños que yo no reconozco como pecado. Pero tú tienes que reconocer el pecado según Dios, no según tu mente. Y el salmista decía, porque yo reconozco mis rebeliones. Cuando está reconociendo sus rebeliones, ¿qué está reconociendo? Su pecado. Y mire lo que dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Y ese es el pecado que pasó. La Biblia dice que Dios toma nuestros pecados pasados con Cristo Jesús y los echa en lo profundo de la mar. Pero eso no quiere decir que no estén aquí. Y que usted los olvide. Los pecados no se olvidan. Porque usted no se le ha sacado el cerebro. Y aún te puede hacer sentir mal. Porque es un lamento que usted tiene. Porque es algo que usted hizo que no... Y estoy hablando ya de la vida cristiana, que no, o que quería no haberlo hecho, después que lo hizo. Y como quiera que sea, produce un pesar. Y ese texto es verdadero, ese texto no se puede pasar por alto. Yo pienso que hoy hay púlpitos que dicen, no, eso hay que quitarlo porque hay que tener mente positiva. Bueno, eso es tener mente positiva. Que mi pecado está siempre delante de mí. Y esa lista que yo tengo de pecado está hecha. Y la tengo frente a mí. Y son importantes, después lo vamos a ver, tenerla frente a mí. De manera, hermano, que es importantísimo. Las cosas más malas que tú has hecho en tu vida. Y aún las que no son tan malas. Sería una buena lista para recordar esas cosas. Eso no va a dar un beneficio, aunque parezca que no. Mire lo que dice la Biblia al respecto en Juan 1:10. A ver, por favor. Si decimos que no hemos pecado, esa es primera de Juan. Le falta ahí primera de Juan. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Y algo importante que subrayé ahí, y su palabra, que no está en nosotros. ¿Y dónde tiene que estar la palabra? ¿Dónde tiene que estar? En nosotros. Ahí estamos trabajando y aprendiendo cosas del pecado. La primera cosa es que hemos pecado. La segunda cosa es que tenemos listas de pecados por las cuales Cristo murió, por las cuales Cristo nos perdonó. Pero que cuando tenemos la lista, aún con todo eso, nos debe dar ¿qué? Vergüenza y tristeza haberlo hecho.
Y al mismo tiempo que nos da alegría porque tenemos un Salvador que nos justifica, que murió por nosotros, que ahora el Dios Padre ve la justicia arriba de nosotros. Pero ahí está la lista, importante que esté. Ah, no, ya eso pasó. Sí, eso pasó, pero ahí está ¿qué? Lo mal hecho. Aquella persona de la cual le hablé, no, tenía la vista y la vida se le estaba haciendo imposible. Y parece que aún con consejería cristiana se le hacía imposible. Ahora, dice el título de este mensaje, ¿qué nos define? La lista de pecados que tenemos y que nuestro pecado esté frente a nosotros y que reconozcamos el pecado todo el tiempo y que mi pecado esté siempre delante de mí, no va a definirme. ¿Quién me define? ¿Quién me define? Dios. Especialmente con, ¿cómo dice el título? Su gracia, su amor, su gracia y su misericordia. Y ahora, después de hablar del pecado, yo quiero que usted tenga presente un texto, conocidísimo texto, pero no solamente es leerlo. Escúcheme, no solamente es leerlo, que lo vamos a poner ahora, pero no solamente es leerlo, sino ese texto hay que entenderlo, y el único que nos lo puede hacer entender es Dios. Es un texto, como la mayoría de los textos en la Biblia, es Dios y es el Espíritu Santo quien nos los puede meter en la cabeza y nos los puede meter en el corazón y nos los puede meter en la práctica. Y vamos a entrar entonces a Efesios capítulo 3. Y mire, ese es un texto que nos vamos a detener ahí. Usted lo ve al frente. Dice, lo puse en la Nueva Versión Internacional porque es una versión más clara. Y es importante que usted tome este texto y lo medite y lo vuelva a repetir y se lo aprenda de memoria. Note que el texto es una oración. Una oración de Pablo. ¿Cómo comienza? Y pido que. ¿A quién le está pidiendo? A Dios. Está pidiéndole que los efesios puedan vivir esto, que usted y yo lo podamos vivir. Y pido que está pidiendo que él, el mismo Pablo, lo pueda vivir. Y pido que arraigados. ¿Qué cosa es arraigado? Cuando yo me sujeto a algo y no lo suelto. Y cimentados, o sea, eso que de lo cual me estoy agarrando y no lo suelto, también tiene una base buena. Y cimentados ¿en qué? En amor. Y ahí entra la palabra. Puedan comprender junto con todos los santos, o sea, que todo el mundo lo comprenda. Y por lo tanto, esta petición de Pablo tiene que ser unos a otros. Oro por mí, que yo pueda comprender este texto, vivir este texto, y oro porque mis hermanos también lo puedan comprender. Cuando estamos en Guerrero deberíamos orar más así. Y puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho. Eso hasta lo cantamos. ¿Lo cantamos o no? Cuán largo, cuán alto, cuán profundo es el amor de Cristo. Pero hermano, esa comprensión a nivel del Espíritu Santo nada más, es Dios a través de su Espíritu la que nos puede hacer llorar ante este texto, la que nos puede hacer emocionar ante este texto. Cuán ancho, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. O sea, que no solamente con leer la Biblia usted tiene que pedirle a Dios que ese texto Dios se lo meta en su corazón y haga el efecto que tiene que hacer, que nos abra los ojos del Espíritu para poder entender la magnitud del amor de Dios.
De manera tal que yo le dejo un ejercicio y me lo dejo a mí. Con ese texto delante, orar a Dios, que Dios nos llene del mensaje de ese texto. Que Dios nos esclarezca qué quiere decir Él con ese texto. Que solamente Dios puede hacer. No puedo yo aquí hoy hacer lo que Dios hace. Estoy tratando humanamente la palabra humana, pero es Dios en lo profundo de su corazón y usted con el Señor. Y dice que vamos a ser llenos de ¿qué? Tiene un resultado. ¿Qué dice al final? De la plenitud, llenos de la plenitud de Dios. Oiga, cuando usted se llena de la plenitud de Dios, esto es lo que se llama la llenura del Espíritu Santo. Usted entra en un estado especial. Y fíjense que el impacto, sígame ahora lo que voy a decir, el impacto en nuestras vidas lo hace la gloria de Dios. Dice que somos transformados de gloria en gloria. ¿Y qué parte de la gloria de Dios nos está impactando en este texto? ¿Qué parte? La gloria de Dios está compuesto por su santidad. La gloria de Dios está compuesto por su eternidad. La gloria de Dios está compuesta por su poder. ¿Vieron? Todo eso es gloria de Dios. La gloria de Dios está compuesta por su amor. Eso es parte de su gloria. Y la justicia de Dios. Y hay muchas más glorias. Pregunto yo, ¿cuál parte de la gloria de Dios nos está impactando aquí? El amor. Esa es la respuesta. Y eso es lo que yo quiero, que Dios nos muestre su amor, parte de su gloria, ¿a través de qué? Del texto bíblico. Y es como Dios nos muestra su gloria a través de, y nos muestra cualquier cosa. Nos muestra a través del texto bíblico su santidad, nos muestra a través del texto bíblico su poder, nos muestra a través del texto bíblico su misericordia, nos muestra a través del texto bíblico su gracia, nos muestra a través del texto bíblico su amor, nos muestra a través del texto bíblico su eternidad. Y toda su gloria aparece en el texto bíblico. Y somos transformados ¿de qué? De gloria, viendo la gloria de Dios. Y cuando estemos cara a cara para siempre con Él, seremos completamente transformados. Yo me quedo parado así porque quiero que usted responda, porque son cosas que ya he enseñado mucho aquí. Ahora, si este texto de verdad hace el efecto en nuestras vidas, y estamos caminando por paso, entonces va a ocurrir esto. Y lo vamos a hacer con confianza. Y vamos entonces a entrar a 1 de Juan 1, 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Tiene ese texto frente a usted? Ok, entonces usted va a tener la lista de pecados frente a usted. Mire para mí ahora. Mi pecado está siempre delante de mí. Pero aunque esté delante de mí la vista de la cual me avergüenzo, la vista de cosas que me lamento que hice, pero la confesé y la confieso. Cuando yo la confieso y la confesé, entonces tengo el perdón de Dios y mi pecado no me define. Aunque me produce tristeza mi lista, no me define. La gloria de Dios me impacta. El amor de Dios me impacta. La gracia de Dios me impacta. Y la misericordia de Dios me impacta. Y no me define. Escuché una vez, esto es una anécdota que yo no sé si es una ilustración real, pero puede serla.
Lo que escuché una vez a un predicador. Escuché que vino un hombre a predicar al púlpito, posiblemente un pastor o un laico, y cuando iba a empezar a predicar y tenía todo su mensaje, le dieron una notica que se la llevaron al púlpito. Y él leyó la notica, y en la notica decía: oiga, bájese de ese púlpito, porque usted es un descarado. Mire todo lo que usted ha hecho en su vida. Y ahí venía la lista. Y dice el hombre que empezó a sudar. Y a sudar. Y esta historia que yo le estoy contando aquí, yo no la tenía en el programa, eso me lo dio el Señor ahora. Y dice que se quedó en blanco, no podía predicar porque aquello él no esperaba eso. Y dice que le dijo: ay, Señor, ayúdame. Y abrió su Biblia y vio un texto bíblico marcado. Y ahora yo no recuerdo bien la cita. Y si algún hermano se la sabe de memoria, me la recuerda. Pero estaba leyendo una de las epístolas de Pablo donde decía: palabra fiel y digna de ser escuchada por todos es esta: que Cristo Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y ahí se quedó él con su texto. Y el Espíritu del Señor lo llenó. ¿Y sabe cuál fue la predicación que el hombre dio? El hombre cogió el papelito y dijo: mire, hermanos, y le dijo a la congregación, yo tenía un mensaje preparado, y le contó lo que le pasó. Un mensaje preparado tenía, y recibí esta nota. Y ahí leyó la nota literalmente a toda la iglesia. ¿Qué estaba haciendo? Confesando su pecado. Y Dios le había dado el texto que tenía que usar entonces. Y cambió el mensaje. Y dice que fue algo tremendo lo que predicó ese hombre. Y le dijo: yo no sé quién es este mensajero de Satanás, pero una vez más Dios me ha librado. Así hace Dios. Esa es la gracia, la misericordia, el poder de Dios trabajando e impactando nuestras vidas. Recuérdese, Efesios 3 dice: y pido que arraigados y cimentados ¿en qué? No está en pantalla. En amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y cuán largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo conocimiento, entendimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y esto es una tarea para la casa, que usted pase tiempo con este texto, leyéndolo, lea 7 veces. Ore y dice: Señor, quiero sentir tu amor, quiero que me lo muestre, abre mis ojos espirituales para que yo pueda ver la gloria de tu amor en mi vida. Ahora, ustedes tienen el ejemplo que yo le puse aquí ya, un ejemplo de este mundo, un ejemplo con el cual yo me encontré en mis estudios. Una persona que atacó furiosamente a sus padres, pero tristemente esa fue la última conversación que tuvo con ellos, porque sus padres murieron bruscamente. Y entonces se dio cuenta y estaban allí sus cuerpos y decía: pero ¿cómo le pido perdón? Pero ya estaban muertos. Y eso lo acompañaba por toda su vida. Vamos a seguir estudiando cómo bregamos con cosas como estas. Cómo bregamos con cosas dolorosas. Cómo bregamos con errores que a veces cometemos aún en la vida cristiana, que nos parece que no tienen ¿qué? Perdón. Y nos estamos perdiendo para la guerra diaria. Voy a tomar el ejemplo conocido, para que no parezca una cosa muy extraña ni muy ajena, de un hombre con un corazón tan lindo como el de David. Tan lindo que el Señor dijo: yo me he buscado un hombre cuyo corazón
es conforme al mío. Así dijo Dios del rey David. Y entonces tenemos un texto ahí que está en 2 de Samuel, y mírenlo ahí. Este es un tema que yo predico mucho. Y vamos a leer este texto y a estudiarlo. Dice, y aconteció, ya David era rey, ¿verdad? Y dice, y aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes, ¿está leyendo ahí adelante? A la guerra. ¿Dónde debía estar David? No lo vi. En la guerra. Y David envió a Joab, ese era el jefe del ejército, y con él a sus siervos, a los siervos de Joab, a todos los líderes de la guerra. ¿Y a quién más mandó? A todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Ahí está un resumen. ¿Y qué puse ahí? Pero David se quedó en Jerusalén. Dice la Biblia que todo debajo del cielo, ¿qué tiene? Eclesiastés. Su tiempo, su hora. Y la Biblia dice ahí, claro, que este es el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Pero el hombre cuyo corazón era igual al de Dios, corazón bueno, ¿qué hizo? Se quedó en Jerusalén. Yo he predicado en mi vida mucho sobre este texto. Pero incluso tengo un mensaje que predico desde que soy joven, que se llama Los peros en la vida del cristiano. Los peros. Y este es un ejemplo. Pero que nos sirve. Porque nosotros decidimos cosas en nuestras vidas. Dónde ir, dónde venir, dónde asistir, qué tiempo acudir. Y no lo contamos con Dios. Así que este hombre parece que se quedó. Mandó a todo el mundo a la guerra. ¿Y qué pasó? Y se quedó. Yo algunas veces en mi vida, conociendo este texto tan bien como lo conozco, me he abochornado por las veces que yo he hecho lo que hizo David. Y tenemos que ser sinceros con Dios. Ahí es donde vivimos el texto. Mi pecado está siempre delante de mí. Porque muchas veces hacemos eso y chirrán, no vemos el pecado. No hay pecado. No reconozco mis, ¿cómo dice el texto? Rebeliones. Y por lo tanto, si no reconozco mis rebeliones, mi pecado nunca, en vez de siempre, nunca va a estar delante de mí. Porque el cristiano tiene que aprender diariamente a reconocer sus rebeliones. Y vivimos, como digo yo, frase famosa, feliz como una lombriz, sin reconocer ¿qué? Las rebeliones que diariamente tenemos frente a Dios. Y eso no es la vida cristiana. Mire, una cosa que se aprende es que el pecado se enreda con otro pecado. Siempre se enreda con una mentira, se enreda con otra cosa, y cuando viene a ver, esta es historia de David. Voy a buscar mi libro, mi Biblia. Así que David, ¿dónde se quedó? ¿Y dónde estaba el pueblo? Todo el pueblo. Y estaba paseándose. Un día que se levantó, yo me imagino que durmió en la mañana el rey, fresco. A lo mejor había gente echándole, ¿cómo es? Abanico. Y se levantó por la mañana y empezó a caminar por su azotea. Y de pronto, yo creo que fue la serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? Satanás, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y allí había una mujer
bañándose. Y como era más alta la casa del rey, él la vio. Y se estaba bañando desnudo. Porque no estaba en una playa, estaba en su aposento. Y David la vio. Y la codició. En el corazón se codicia. Ya no estaba en el lugar que tenía que estar y además que eso le produjo otra cosa. Y ahí vamos. Y mandó a buscarla. Antes de mandar a buscarla preguntó quién era. Esa es la esposa de uno de tus generales que está en la guerra. Generales de David. Y la trajo. Y vivió con ella sexualmente. Y con la misma la regresó para atrás. Hizo pecado. ¿Sí o no? Ve como un pecado lleva a otro. Pero ahí no se quedó la cosa. Sigue. Y cuando viene la noticia, ella le pone: rey, quedé. ¿Cómo quedó? Embarazada. ¡Wow! Eso sí no se lo esperaba. Bueno, los resultados del pecado no sabemos dónde llegan. Pero él no vivió el texto que él mismo escribió. Claro, lo escribió después. ¿Cuál es el texto que estamos tratando? Mi pecado está siempre delante de mí. Y entonces no está delante de él. Y entonces empieza a resolver la situación con más pecado. Y dice: ya se le tremenda idea se le ocurrió. Y entonces mandó a traer a su esposo, al esposo de la mujer que estaba en la guerra. Un soldado menos, un hombre estratega que estaba allí para obtener victoria con buenas ideas. Por eso era uno de los generales. Y lo trajo. Nadie sabía por qué. Joab, que era jefe del ejército, él le mandó una carta: mándame Urías. Y Joab cumple órdenes, se lo mandó. El rey tendrá sus razones. Y ahí llegó Urías. Y Urías entonces, rey, aquí estoy. Bueno, mira, te felicito. ¿Cómo está la guerra? Bueno, mira, está pasando así, todo va bien, la cosa va marchando. Dice: bueno, yo te he llamado aquí porque quería darte un reconocimiento y un descanso. Así que tómate un tiempo y vete a dormir con tu mujer. Y dice que hasta preparó un regalo para dárselo. Pero ahí la Biblia tiene algo aquí muy interesante. Es que aquel hombre no fue a su casa. Cuando salió de la presencia del rey, habló con los soldados, guardas del rey, y le dijo: póngame una cama aquí, que yo me quedo aquí. Y no fue a su mujer. No entró en su casa. ¿Y por qué no entró? Bueno, pues David dice: que no entraste. Al otro día por la mañana: no entraste. No, rey. ¿Cómo que? ¿Por qué? ¿Por qué no fuiste a tu casa? Y mira la respuesta aquí en Biblia. Ahora voy a leer aquí, que no está en pantalla. Segundo de Samuel, no lo busque. Y dice: y Urías respondió a David. Mire qué respuesta. El arca de Israel. Es una respuesta espiritual. El arca de Israel y de Judá. ¿Se acuerdan lo que representaba el arca? ¿Recuerdan o no? La presencia de Dios. Eso hay que saberlo. El arca de Jehová está bajo tiendas. Quiere decir que no tiene una casa. ¿Qué cosa es una tienda? Unos palos puestos ahí, algunas ramas de árboles, tiendas de campaña, tiendas de guerra. No son ni de lonas, yo creo. El arca de Israel y de Judá está bajo una tienda. Mi señor Joab, mi jefe, el jefe de los generales, igual. Y los siervos de mi señor, los demás generales y los demás soldados, igual. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber. ¡Wow! ¿Usted se está dando cuenta de qué clase general es ese? De la fidelidad de ese hombre, del concepto tan alto que tiene de ser fiel. Y es un mensaje que Dios le está mandando a través de Urías al rey. Porque él se quedó ¿dónde?
en Jerusalén, vistiendo las ropas reales, en su pijama. Y había yo de entrar, le dijo, a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Wow, tampoco se esperaba esto. Y entonces el rey siguió, no le sirvió eso. Eso es como un galletazo que lo debió haber despertado para que su pecado estuviera delante de él, pero tampoco le sirvió. Y le dijo entonces, mira, quédate una vez más, un día más, y mañana yo te voy a despachar. Y le dijo, vamos a comer, y le preparó un banquete, y le dio vino, y vino, y vino, y lo emborrachó. Y le dijo, ahora vete para tu casa. No fue para la casa. Borracho y todo, ese general llegó allí donde estaban los soldados, y dice la Biblia aquí, en el verso 13 dice, David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor. Quiere decir que mandó a poner una cama donde estaban los soldados guardianes del rey afuera, pero nunca fue a dónde, a su casa, ni borracho, mas no descendió a su casa. Y entonces después David manda una carta con el mismo Urías para que pongan a Urías al frente de la guerra, ahí bien pegado, y cuando esté bien al frente, que se retiren todos y lo dejen a él para que él muera. Dice, mas esto que David había hecho, y lo puse con letra negra, ¿qué fue? Fue desagradable ante los ojos de Dios. Y su pecado no estaba delante de él. Y él no reconocía sus rebeliones. ¿Y sabe lo que pasó? Si usted va al verso 12, capítulo 1, y Jehová envió a Natán. ¿Quién es Natán? ¿Quién es Natán? El profeta. Cuando los reyes cometían pecado, ¿qué hacía Dios? Le mandaba un profeta. Y ahí vino Natán y le hizo la historia de un hombre que era muy rico y que tenía mucho ganado, y que ese hombre que tenía mucho ganado le llegó una visita, y un vecino que vivía al lado de su casa, que tenía una sola ovejita, que la mimaba y la quería, le quitó al vecino con sus poderes, la única que tenía. Esa es la historia que viene ahí. Y no mató ninguna de las suyas. Y dice David al profeta, ¿y dónde está ese hombre? Y Dios le dijo, ese hombre dice Jehová que eres tú. Voy a leer el verso 7 y 8. Escuche esto, escuche, porque ahora viene una enseñanza buena aquí. Ahora viene una enseñanza buena aquí. El 7 y el 8. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y mire, una lista, Dios le hace una lista de cosas buenas. Bendice alma mía Jehová. Usted sabe ese salmo. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Dios no hace la palabra por gusto. Ahora Dios le está recordando los beneficios que Él le hizo a David. Y la Biblia nos manda que de la misma manera que tengamos una lista de los pecados, tengamos una lista de ¿qué? De beneficios. Mira la lista de beneficios esta. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey de Israel. Tú estabas con un montón de ovejas, apestando a sudor, apestando a ovejas, bajo el peligro de leones, bajo el peligro de osos. Yo te saqué de allí y te puse sobre rey en Israel. Te puse como rey y te libré de la mano de Saúl. ¿Lista? Y te di la casa de tu señor. La casa de Saúl, todos los bienes de Saúl, todo lo que era de Saúl pasó a David. Y las mujeres de tu señor de Saúl las di en tu seno. Además,
te di la casa de Israel y de Judá. Quiere decir que unió, que en la época de Saúl estaba medio dividido, unió el reino y todo se lo entregó ¿a quién? A David. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Qué le está diciendo? Y lo que tú me pidieras, yo te lo iba a conceder. Y mire lo que dice el 9. Y ahí es donde fallamos nosotros. Porque tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Y yo paro un poco aquí, me voy un poco del tema, porque vi tan importante esto. Y mire aquí lo que le puse a ustedes. Por la próxima. Mire. Vamos a analizar esto que tengo en pantalla. Esto es para nosotros. Antes de pecar, y ya sabemos lo que es pecar, hasta no estar en el lugar que debemos estar. Antes de pecar deberíamos tener en cuenta dos acciones importantes que nos enseñan los versículos 7 y 9 del capítulo 12 de 2 de Samuel. Uno, recordar la gran lista de beneficios de su gracia que Dios ha tenido para con nosotros. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y la otra, gran consejo, es no tomar en poco su palabra. Bueno, hermano, la historia de David, ahí se cae y dice: pequé contra Jehová, y llora, me lo imagino, y se arrepiente y confiesa su pecado delante. Yo pequé contra Jehová, así dijo. Y le dijo al profeta: Jehová ha remitido tu pecado. Confesó, creyó y confesó. Y le dijo: el hijo que vas a tener con esa mujer no va a vivir. Y ya se había hecho ilusiones con el chiquillo, no va a vivir. Y oró y ayunó por él y no vivió. El pecado produce consecuencias que no se arreglan. Cuando David, mi hermano, yo me imagino que David pensara en todo lo que hizo. Digo: caballero, ¿cómo yo pude matar a Urías Eteo? Era uno de mis hombres fieles. ¿Cómo hice eso? Pero ya no tenía ¿qué? Ya no tenía arreglo. Por eso yo digo que muchas veces la lista tiene que estar ahí. Por eso David decía: no olvido mi pecado. Mi pecado está siempre ¿cómo? Delante de mí. Hay cosas que hacemos que no tienen, después que las hacemos no tienen mancha atrás, están hechas. Pero aún así es este mensaje para eso. Y murió. Pero para mí hay un texto que voy a terminar con este. Y yo creo que es el texto de la restauración de David. Y está en 2 de Samuel 12:28. Vamos a ponerlo ahí. Mire lo que dice ahí. Ese texto lo pasamos por alto y yo nunca he escuchado a nadie predicar de él. Pero mire ese texto. Mira lo que le manda a decir el general de ejército. Ya David se había quebrantado, todo aquello que le había golpeado, ya Dios le dijo: tu hijo no va a vivir, y no vivió. Pero mire, ¿qué usted ve en este texto? Ahora el general de ejército le dice, en el capítulo 12:28, reúne pues ahora al pueblo que queda, un poquitico de pueblo que quedaba en Jerusalén, un poquitico de pueblo, y acampa contra la ciudad de Raba. O sea, el general le dijo: vete para la guerra, sal a la guerra, sal del lugar donde estás. No sea, ya el hombre había vencido ya, el hombre ya había sitiado la ciudad, ya la ciudad estaba prácticamente aniquilada. Pero mire qué bueno, qué clase de general es ese Joab. Mire lo que le dice el rey: acampa contra la ciudad, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre.
En otras palabras, le estaba diciendo, mira, ya yo vencí la ciudad, pero te estoy dando la oportunidad que llegues aquí y seas tú la quien la tome. Va a ser un trabajo fácil, pero yo no quiero tomarme ese nombre para mí. Yo te lo doy a ti, oh mi rey. Quiere decir que Dios le está diciendo, mira, y eso fue bonito. Porque no fue a nombre de Joab, sino a nombre de quien que se tomó la guerra, se ganó la guerra. De David. Y no lo merecía, lo merecía. Y eso está Dios detrás de ese asunto. Y mire que textos que yo no puse ahí en pantalla. Y dice que David fue con un grupito de gente y tomó la ciudad y combatió con ella y venció totalmente. Pero fue un trabajo fácil. Y dice el verso 30, y quitó la corona de la cabeza del rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la corona de ¿quién? De David. Y fue puesta sobre la cabeza de David. ¿Qué usted ve ahí? ¿Usted no ve algo que a mí me hizo eso? La gracia, la restauración. Dios restaura, Dios perdona. Dios no le quitó el ministerio. Cuando yo veo los generales de ejército, mire, cuando yo veo los generales de ejército y veo a David, yo me voy a la iglesia y le digo a ustedes, hermanos, tenemos que, porque yo siempre estoy oyendo, las iglesias tienen que cuidar a sus pastores. ¿Usted no ha oído eso? Y yo digo, por la otra parte, a mucha gente que me está oyendo, muchos pastores que me oyen, pero también los pastores tienen que cuidar a sus líderes. Los Joab, los Urías. Y la Biblia nos habla por todas partes, hermanos. Yo quiero terminar este mensaje con 2 textos más. Y quiero ir al libro de Oseas, que es uno de los libros que Dios condena el pecado de la parte norte de Israel, pero al mismo tiempo es una mezcla de amor tan fuerte. Y quiero dejarle un texto que hay allí para que usted medite en él. Y acuérdese, vaya al internet y busque los textos. Y pido que me pongan allí a Oseas en pantalla. Dice, con cuerdas humanas. Ahí estamos todos nosotros. Mírale, ese texto fue para el pueblo de Israel, pero ahí estamos tú y yo en ese texto. Con cuerdas humanas los atraje. Dios te atrajo a él, ¿sí o no? Dios me atrajo a mí, ¿sí o no? Con cuerdas humanas los atraje. ¿Con cuerdas de qué? De amor. Le quité de la quijada de aquí el yugo y con ternura me acerqué para alimentar. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Pase tiempo con ese texto y Dios le va a bendecir. Y quiero terminar con 2 Corintios 12, 7 y 9. Mire, está el texto puesto en pantalla, ¿lo ve? Mire lo que dice. Me fue dado un aguijón en mi carne. Eso decía Pablo. Ese aguijón la gente ha tratado de dar una interpretación. Una gente dice que ese es un pecado que Pablo tenía, que lo molestaba. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Pero bueno, como quiera que sea, ¿qué cosa es? Un aguijón, algo que dolía. Esa persona que yo le empecé este mensaje con ella, la historia, tenía un aguijón, ¿dónde? En su carne. No podía perdonarse aquello y que aquello lo tomó de brusco y no pidió perdón a sus padres porque se murieron. Ese es un aguijón de la carne. Pero fíjense qué características tienen los aguijones de la carne. ¿Son un qué? ¿Qué dice? Un mensajero de Satanás. Y eso va a estar en tu mente cantidad. Mensajeros de Satanás. Que me abofetee. Tenemos que trabajar con aquellas cosas que vienen de Satanás, que nos abofetean. Y que Pablo le pidió al Señor muchas veces, porque en 3 veces, en el hebreo quiere decir, le he pedido cantidad al Señor. Y el Señor solamente me ha dicho que ahí va a quedarse el aguijón, pero bástate
mi gracia. Por eso es que no creo que es un pecado. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y este es un texto que me ha bendecido mucho. Martí, un poeta cubano, le escribió un poema a su hijo, chiquitico, pequeñín. Y yo voy a terminar hoy con palabras de Martí. Martí no era cristiano, pero yo tomo las palabras y se las digo a mi iglesia. Martí le dijo a su hijo, hablando del poema que le escribió: estos riachuelos del río, estos riachuelos han pasado por mi corazón. Yo le digo a ustedes también, estos riachuelos, todo lo que he hablado aquí, ha pasado por mi corazón en la vida práctica. Martí le dijo a su hijo, al final del libro: estos riachuelos han pasado por mi corazón, lleguen al tuyo. Yo le digo a mi iglesia, estos riachuelos han pasado por mi corazón, lleguen al de ustedes también. Todo el amor que manché con egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos y me estás pidiendo perdón. La sonrisa que negué al que sufría, la mano que yo tendí al que me amaba, las frases de amor que no dijo mi lengua, besos que yo dejé el que muriera, todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos y pensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos